La discusión de Bogotá sobre sus cerros orientales es interesante sobre todo desde el punto de vista de cómo ha evolucionado históricamente la idea que los bogotanos tienen de lo que es la naturaleza. Bogotá es una sociedad, como le pasa a muchas grandes urbes en el trópico, bastante encerrada en sí misma, cultural, históricamente distanciada de la naturaleza. De modo que a pesar de que estas ciudades del trópico están rodeadas de ecosistemas muy interesantes y a veces muy diversos, la idea que tienen de la naturaleza no pasa por un conocimiento directo, no pasa por una experiencia directa de qué es la naturaleza que tienen más cerca. Muy pocas personas en Bogotá en realidad conocen los cerros orientales, poquísimas. Tal vez menos hoy que antes. En los años 20, 30, 40, todavía era muy común las caminatas a los cerros orientales. La gente caminaba hasta La Calera, algunos caminaban incluso hasta Choachí, otros hasta Chingaza. Los más audaces incluso hacían la travesía de los llanos. Eso ahorita nos parece increíble, ya muy poca gente se aventura en los cerros orientales. Hay una percepción de que están allí como un telón de fondo de la ciudad, pero es una idea de naturaleza distante, simplemente un telón de fondo. No se conoce lo que hay detrás de ese telón. Muy pocos se aventuran, para muchos es percibido como una zona peligrosa. No se sabe qué está sucediendo allí. Por lo tanto, ¿qué idea hay sobre los cerros orientales en Bogotá? Parte sobre todo de una mitología de los cerros orientales, de una cantidad de imaginarios, pero no de una experiencia directa de la naturaleza. Y Bogotá pues no es ajena a lo que pasa con la evolución de la idea de naturaleza en Occidente. La naturaleza siempre es percibida como un opuesto. Siempre hay idea de que es un opuesto. En principio es un opuesto a la idea de civilización. Entonces es una barrera, es el territorio agreste, es lo primitivo, es lo peligroso, es lo feraz y lo feroz, y está percibido como ese enemigo del proceso civilizatorio. Luego la naturaleza es percibida como un opuesto también de la civilización, pero ya de una civilización que no está enfrentando, sino una civilización que va, explora, explota, domina, saquea. Entonces la naturaleza pasa a ser simplemente un depósito de recursos naturales. Y finalmente está esa idea de como un opuesto a la civilización, pero ya la civilización en peyorativo, la civilización como degradación del hombre, como ciudad anónima, como el ser humano explotado, individualizado, solitario, abrumado por el peso de las instituciones y el mercado. Y entonces aparece la naturaleza como ese mito de lo primitivo, del paraíso feliz. Igual no se conoce. Igual esos mitos se pueden construir con o sin los cerros, porque la oportunidad que tienen los bogotanos de construir esas visiones es escasísima y sigue siendo muy escasa. Se podría decir que incluso las normas que se han construido sobre los cerros orientales se han construido partiendo de un gran desconocimiento, de unos grandes supuestos, teóricos, pero una escasísima experiencia. ¿Cómo se construyen la mayor parte de las normas de conservación en Colombia? Parte de la evolución científica de un tema que es la ecología, la evolución científica de un tema que es la biología de la conservación. Y hay una evolución científica en Europa y en Norteamérica sobre estos temas, y finalmente estos temas van llegando a unas élites intelectuales que participan en algunos casos, en algunos momentos, en el gobierno, en las instituciones, y estas élites intelectuales muy bogotanas, muy centralistas, comienzan a copiar esos discursos y a intentar aterrizarlos en lo que alcanzan a percibir de las realidades colombianas, muy en ese encierro de Bogotá, ¿sí? Que difícilmente ve los cerros y difícilmente ve más allá de los cerros el país, y comienzan estas élites a generar instituciones, normas, políticas, con la idea de aplicar algunas cosas. Entonces se aparecen Yellowstone, Yosemite, Nuestro Futuro Común, una cantidad de eventos que van jalonando el discurso ambientalista en el mundo. Se trata de aterrizar eso en Colombia y crear el sistema de parques nacionales, crear las reservas forestales próximas a las ciudades. En algún momento se ve con preocupación el crecimiento de Bogotá, que acelera muchísimo en los 50, que acelera muchísimo en los 60, y se piensa, bueno, la naturaleza que hay en la sabana de Bogotá, y la naturaleza más cercana a Bogotá, que en ese momento los humedales son bastante ignorados, en comparación con lo que es hoy al menos,
pero se ven los cerros ahí y dicen, bueno, ahí está la naturaleza, eso podría ser la naturaleza, tal vez la naturaleza, el discurso de la ecología y del ambientalismo está ahí, tal vez sea eso. No hay mucha idea de qué es lo que hay allí, pero eso podría ser la naturaleza, podría ser la base para comenzar a representar este discurso. Y hay una preocupación comprensible por el crecimiento aceleradísimo de la ciudad. Y en ese momento, en el año 76, la Junta Directiva del Inderena emite un acuerdo, el Acuerdo 30, por el cual se declaran 2 reservas forestales. Y es muy interesante ver toda la sustentación de estas 2 reservas. Una es la reserva de la Cuenca Alta, con la idea de proteger la sabana. ¿Qué se quiere proteger de la sabana? Ya existe la idea de la sabana como un paisaje rural, pero lo que se quiere proteger, más que ese mar verde de pastos introducidos o algunos famélicos eucaliptos en el horizonte, lo que se quiere proteger son los valles aledaños, los bosques que protegen el agua. Es una norma para proteger el paisaje que rodea la sabana, las pequeñas sierras, las cadenas de cerros que rodean, que encierran este paisaje sabanero tan querido, tan afecto a los bogotanos, y las fuentes de agua, ¿sí? Que se perciben como vitales, que se entienden como vitales para el desarrollo de Bogotá y su región. Y la otra reserva forestal que se plantea la llaman el Bosque Oriental de Bogotá. El nombre mismo es bien interesante. Los cerros orientales en esta norma aparecen como la Reserva Forestal Protectora, el Bosque Oriental de Bogotá, con la idea de que la ciudad tenga en su oriente un bosque. ¿Qué bosque hay en ese momento? En ese momento casi no hay bosques en los cerros orientales. Hace siglos que no hay bosques en los cerros orientales. La mayor parte de los bosques desaparecieron en los primeros siglos de la conquista española. Los visitadores reales le hablan a Carlos IV, a Fernando VII, le hablan de que están asombrados del ímpetu desforestador de sus vasallos de ultramar. Dicen, mira, no van ni 3 siglos de colonia y ya esta gente acabó con todos los bosques. Alrededor de 1820, terminando esa década de los 20, Isaac Holton visita la Nueva Granada, visita la recientemente independizada República, y se queda aterrado de que no encuentra bosques alrededor de la sabana de Bogotá. En un paseo a Monserrate no encuentran ni siquiera raíces, no encuentran nada de madera que arrancar de las breñas para poder hacer un cocinado, un sancocho en ese paseo. No se pueden hacer cercas de madera porque la leña es escasísima, por eso las cercas son de piedra, refiere este viajero. Y es natural, cuando en 1938 la ciudad se acerca a su 4º centenario, ya tiene casi medio millón de habitantes. Y toda esta gente se calienta en su casa, cocina en su casa, se prepara sus almojábanas y sus ajíacos con leña. Y los techos de las casas son de chusque. Y la madera que ha servido para construir la ciudad, y la madera de los primeros rieles del ferrocarril, y la madera de los primeros postes del telégrafo, todo ha salido de los valles aledaños, como dice la norma de la Reserva Forestal, de modo que bosques no quedan. De hecho, las primeras canteras de la ciudad están junto a su núcleo fundacional. Años más tarde, en los 50, la primera reforestación con pinos y eucaliptos comenzará a generar una pantalla sobre esas canteras, pero si se miran las primeras fotos en los años 30 sobre los cerros orientales, resalta sobre todo las manchas blanquísimas, las manchas de todos estos peladeros, de todas estas calvas de erosión de las primeras canteras de Bogotá. Cuando la ciudad es pequeña, en esos primeros años del siglo XX, crea pequeñas canteras para construir la ciudad. Las crea ahí en los cerros, a la mano, justo al lado. Y en medio de esas canteras han crecido los laches y esos primeros barrios de borde, barrios periféricos. Pero cuando la ciudad comienza a crecer paralela a los cerros, porque no necesita el espacio de los cerros para crecer, tiene mucho espacio en el pie de los cerros para crecer sin meterse en la franja inundable de los humedales ni meterse en la franja escarpada de los cerros. Entonces comienza a crecer sobre la séptima, paralela a los cerros. Entonces la ciudad ya es una ciudad grande, ya hace canteras grandes. Entonces si uno se aleja del centro y comienza a mirar San Cristóbal hacia el norte, San Cristóbal hacia el sur, o Chapinero hacia el norte, ve canteras más grandes, ya no las ves. Hoy en día esas canteras están tapadas con pinos y eucaliptos que se fueron plantando en ellas, pero ahí están vivas esas canteras, la roca un poco con pátina, pero ahí están detrás de los pinos y los eucaliptos. Y cuando la ciudad se va haciendo muy grande, ya va llegando a Usme, ya va llegando a San Cristóbal, a San Cristóbal Norte, a Usaquén, en ese momento ya son grandes canteras, se hacen las grandes canteras, las canteras de la Chiguaza, las canteras del Boquerón, las canteras de Soratama,
y ya se hacen las grandes canteras porque estamos hablando de una gran ciudad y una gran ciudad en sus bordes genera grandes impactos. Cuando se crea la reserva forestal, los cerros están acabados como ecosistema. ¿Qué quedan? Quedan afortunadamente los pocos páramos que hay en los cerros, porque el acueducto de Bogotá muy previsoramente, desde los 30 comienza a comprar tierra en esos páramos, a adquirir la mayor parte de los páramos, pero esos páramos están concentrados en el sur de los cerros. De los bosques de los cerros se salva muy poca cosa, solamente algunas cosas muy al sur, hacia los Soches, la Cuchilla del Gavilán, el Boquerón de Chipá, que se salvaron porque estaban lejos de la primera ciudad, o muy hacia el norte, hacia Contador, El Cedro, Belmira, La Floresta, Fusca, esos bosques porque también estaban muy lejos hacia el norte, entonces digamos que por un tiempo se salvaron mínimas manchas de bosque. Se sabe en el momento de declarar la reserva que hay mucha gente viviendo. Todavía había veredas campesinas en Usaquén, en los cerros, y hasta hoy siguen viviendo las veredas de Verjón Alto en Santa Fe y Verjón Bajo en Chapinero, y había veredas arriba de Morací o Morají, en lo que hoy es Patios, la subida a Patios. Había veredas, había comunidades campesinas, de las cuales las comunidades campesinas solamente quedan las de los Verjones como tal, del resto quedan más bien los recuerdos. De modo que se sabía que había una vida rural, algunos lo sabían, se sabía que había barrios como San Isidro, San Luis La Sureña, muchos de ellos construidos por el mismo Instituto de Crédito Territorial. Se sabía que había ya una ocupación de los cerros orientales, se sabía que había mucha desforestación en los cerros. De hecho, en el momento en que se declara la reserva hay mucho menos bosque, están mucho más alterados que hoy en día. Y sin embargo, la reserva se crea con la idea de contener el crecimiento de la ciudad y darle un poco de orden y comenzar a recuperar los cerros orientales. Sin embargo, la misma figura se convierte en un obstáculo para recuperar los cerros y para ordenar los cerros, porque la figura reserva forestal, tal vez no advirtieron quienes la declararon, obliga a un solo uso. El único uso posible es el uso forestal. Como decía una vez Miguel Ángel Romero, un líder campesino del Verjón Alto, cuando se declaró la reserva no le preguntaron a nadie, doctor. Se declaró la reserva y a mi papá no le preguntaron. Y nosotros aquí esta tierra no nos la robamos ni la invadimos, se viene de los abuelos y de los abuelos de los abuelos. Pero declararon la reserva y ni nos contaron. Luego el gobierno se inventó que el aguardiente que se hace aquí en la vereda, escondido entre los chuscales, el chirrinchi, así con las hierbas del páramo, es ilegal, que lo único que sirve es el trago que hace el gobierno, o que hacen las empresas. Y entonces nos volvimos productores y consumidores ilegales de chirrinchi. Luego con la reserva, esa vaca se volvió ilegal, esa papa ahora es un cultivo ilícito, entonces nuestra vida se va volviendo ilegal. Si fuimos a pedirle una partida para arreglar el alumbrado de la escuela rural del distrito, con profesores del distrito, y queríamos arreglarle el alumbrado y el alcalde local llega y nos dice, no, pues yo no le puedo dar dineros del Estado a unos invasores de la reserva forestal. Ahora resulta que la escuela amaneció ilegal y nosotros, nuestra vida y nuestros niños son ilegales. Dígame una cosa, doctor, ¿el Estado servirá para algo otra cosa que inventar ilegalidades? Yo, hombre, en un país con tantos conflictos y dificultades, parece que nuestro talento es inventar conflictos, desplazamientos e ilegalidades. Si un área protegida como los cerros orientales va a ser la naturaleza que la ciudad necesita, debe ser una naturaleza cercana a las personas. Curiosamente hay la idea de que debe ser una naturaleza sin personas, que debe ser una naturaleza cuya conservación solo puede tener méritos si se vive y se plantea como un enfrentamiento, como una confrontación, como una expulsión, como un aislamiento. Entonces nuevamente no es una naturaleza que resuelva la crisis ambiental de nuestra civilización, que se debe precisamente al distanciamiento del hombre con la naturaleza. No, es una nueva forma de alejar al hombre y la naturaleza. Es una nueva forma de consagrar esa ruptura. Ya no se trata de que la naturaleza es peligrosa, ahora se trata de que nosotros somos peligrosos. Entonces debemos estar fuera de la naturaleza. Obviamente todas las personas que ya estaban dentro de los cerros orientales pues siguieron creciendo, estas comunidades siguieron creciendo. En los años 80 viene el boom de la suburbanización, la gente comienza a vivir, a buscar un sueño fuera de la naturaleza, fuera de la ciudad, buscando la naturaleza, y comienza esta suburbanización del Valle del Teusacá y de los Verjones, y todos esos procesos comienzan a multiplicarse. Las comunidades campesinas siguen creciendo y siguen viviendo a pesar de la reserva forestal. Y todo esto sigue siendo ignorado, realmente no se hace nada con ello.
¿sí? Lo curioso es que a pesar de que hay una norma que dice que esto es una reserva forestal, cuando la ciudad hace su primer plan de ordenamiento formal, digamos el Acuerdo 6 del 90, que ya tenía un antecedente, pero digamos el primer plan de ordenamiento coherente de la ciudad dice, los cerros son una reserva y dentro de los cerros reconocemos que hay unas zonas que se están ocupando y que hay que reglamentarlas. Y se llega a un acuerdo con la CAR, y la CAR en un acuerdo propio, acuerdo CAR, en el año 87, dice, listo, vamos a hacer una zonificación de los cerros y vamos a comenzar a ordenar y a dictarle normas de ocupación. Se saca el acuerdo 6 del 90 y en el mismo año 90 la CAR cae en cuenta, o no, ¿cómo podemos estar reglamentando unos usos que son ilegales si esto es una reserva forestal? Y saca un acuerdo. En el mismo año 90, el acuerdo 36 creo, que dice que solamente puede haber el uso forestal. Desde ese año, desde el año 90, hay dos normas paralelas y contradictorias en los cerros orientales, pero a nadie parece incomodarle. Todo el que, si está la norma de la CAR, que dice que es solamente forestal, y está la norma del distrito, basada en una norma anterior de la misma CAR, donde dice que, ¿no?, que hay unos usos suburbanos, que hay unos usos rurales, que hay unas posibilidades de construcción en los cerros, que se trata de rematar ese borde en la ciudad. Y en adelante la gente se acomoda, digamos, a esa contradicción. Cada vez que alguien va a construir en esa franja suburbana en los cerros, pide una certificación a la CAR de que hay caudales disponibles y que se puede construir para el uso residencial. Y obteniendo ese permiso de aguas o esa concesión de aguas de la CAR, Planeación lo asume como el visto bueno de la CAR y expide la norma y le da las licencias, y así se sigue construyendo en los cerros orientales. Solamente cuando se llega al plan de ordenamiento territorial, el primer POT de Bogotá, y estamos en el momento de la construcción del plan de ordenamiento territorial de Bogotá en el 99, que se adoptaría en el 2000, entonces aparece la evidencia, bueno, esto es urbano, es expansión, es suburbano, es suelo de protección, está prohibido, pero aparece como suelo urbano en todos los planos del distrito una parte, la otra no. ¿Esto cómo se va a resolver? Y esa contradicción hay que resolverla. Y se llega al acuerdo en ese momento de construir un plan de ordenamiento y manejo de los cerros orientales, el PONCO. Un plan que debe ser construido entre las tres entidades que tienen competencia sobre los cerros orientales: el Ministerio de Ambiente, el Distrito Capital y la CAR. Y comienza en el 2001, después de la adopción del plan de ordenamiento territorial, el esfuerzo de construcción de ese plan de ordenamiento que se basó en una serie de estudios sobre qué queda en los cerros orientales. ¿Qué hay en los cerros orientales que tenga un valor de conservación? A pesar del imaginario sobre ese telón de fondo verde, los cerros orientales son en general un ecosistema muy degradado. Con la excepción de los páramos que quedaron comprados por el acueducto y unos pocos manchones de bosque en predios privados, casi un 60-70% de los cerros son ecosistemas muy, muy degradados. De modo que el valor de conservación de los cerros orientales no es porque sea una naturaleza prístina, no es porque sean tierras vírgenes, no, al contrario, no es un valor por oposición a la ciudad, no es la naturaleza virgen que hay que proteger de la ciudad. No, el valor de los cerros orientales es precisamente por su proximidad a la ciudad. Puede que no sean ecosistemas tan maravillosos en su diversidad como los de Chingaza. Puede que esto no sea la Sierra del Cocuy, puede que esto no sea ni siquiera los bosques del Tequendama, puede que esto no sean los bosques de niebla del Tablazo, todas cosas que están cerca a Bogotá. No, pero es la principal oportunidad que tendrán millones de bogotanos de experimentar la naturaleza, de tener ese enriquecimiento espiritual, cultural, vital, que es el contacto con la naturaleza. Entonces es por su proximidad a la ciudad, es por su simbiosis con la ciudad que los cerros son valiosos. No porque como naturaleza sean una muestra prístina, representativa, intacta, no lo son. Están alterados, ¿sí? Y la única forma de manejarlos es conduciendo ese cambio, cambiándolos ¿hacia dónde? Hacia la recuperación del ecosistema, pero un ecosistema humano, reconociendo la presencia de unas personas, ¿sí?, que con más apoyo o con menos reconocimiento de parte del Estado han cuidado lo que queda. Y con esa filosofía se planteó entonces en los cerros orientales una revisión de qué era lo que el Estado venía haciendo con los cerros. Porque ¿qué era lo que el Estado hacía con los cerros? Decía, bueno, hay algunas personas que están cuidando y hay otras que no han cuidado. Y cuando una porción de los cerros se degradaba terriblemente y digamos, caía en la urbanización ilegal, entonces se hacían unas sustracciones.
con una base legal muy endeble, pero se sacaba ese pedazo de la reserva. Entonces usted no cuidó este predio, entonces ahora en castigo lo vamos a sacar de la reserva. Usted sí cuidó su predio dentro de los cerros orientales, entonces como premio siga conservando, siga pagando impuestos y no le vamos a resolver su situación, pero bien hecho. Digamos que eso creó un incentivo perverso y muchos propietarios se cansaron de cuidar o incluso permitieron o incluso propiciaron la urbanización ilegal en los bordes, en las laderas que subían de la ciudad hacia los cerros orientales. Y así se perdió una gran parte de la reserva forestal. El planteamiento del Ponco dice, no, esto es opuesto, vamos a hacer una cosa. Hicieron estudios muy completos de aguas, de suelos, de todas las geoformas, del clima de los cerros orientales, estudios de fauna, estudios de flora. Se convocó para ello a los principales expertos en biología de la conservación, en botánica, en hidrología, y se estudió qué realmente hay que se pueda conservar o que se pueda restaurar en los cerros orientales. Y marcamos todas las zonas en esos estudios que se hicieron para el Ponco, que todavía tenían aún valores para conservar, por el agua, por el paisaje, por la vegetación, por la fauna, etc. Y luego marcamos todas las zonas que aún tenían un potencial de restauración, porque hay extensas zonas de los cerros orientales que ya es muy difícil recuperar, donde los suelos fueron destruidos, la vegetación fue destruida, las quebradas desaparecieron por una cantidad de razones. Y al marcar esas zonas, pues quedan algunas áreas muy degradadas, que no tienen ni valor de conservación ni potencial de restauración, pero sí tienen un potencial de urbanización, y con esas áreas se podría hacer un borde urbano que fuera el borde definitivo de Bogotá. Esta fue la idea que plantearon los autores del Acuerdo 6 del 90. La idea es rematar el borde de la ciudad y convertir los cerros sobre la ciudad en un gran parque lineal. Esa idea no es nueva, esa idea está consagrada en el Acuerdo 6 del 90 de Bogotá, en su primer plan de ordenamiento, y venía desde antes, desde el Acuerdo séptimo ya venía esta idea. De modo que Bogotá siempre ha querido tener ese parque. De ese parque que Bogotá se ha soñado, digamos un 45% está en propiedades o del distrito, o de la nación, o del ejército, o de la policía, o de la curia, o del acueducto de Bogotá, pero digamos que hay un 55% que está en manos de privados. Y allí, en manos de los privados, no hay páramo, pero sí hay los últimos manchones de bosque nativo, muy pequeñitos, que le quedan a los cerros orientales. Lo que planteamos fue lo siguiente: si hay un área que puede ser desarrollada porque está muy degradada y no tiene valor de conservación, y ni tiene un impacto paisajístico sobre la ciudad, ni impacta las aguas de la ciudad, vamos a permitirle a los particulares que esa pequeña área, ¿sí?, que no llega a ser un 10% de los cerros orientales, se desarrolle. ¿Por qué? Porque no tiene valor de conservación, porque no tiene potencial de restauración, pero porque para desarrollarla, ese particular tiene que entregarle gratis al distrito las zonas que sí tienen valor de conservación, donde están los nacimientos de agua, donde están los grandes paisajes, los más bellos paisajes de los cerros, y donde quedan los últimos bosques nativos de los cerros, y donde todavía queda algo de fauna nativa en los cerros orientales. Eso se lo tiene que dar a la ciudad regalado, gratis, titulárselo a la ciudad. A cambio, la ciudad le permitiría desarrollar solamente una pequeña porción. Y allí donde va a desarrollar su urbanismo tiene que recuperar, tiene que hacer un paisajismo, tiene que arborizar en una alta densidad. Lo que le entrega a la ciudad se lo entrega gratis. Pero ¿qué le va a entregar si el predio que tiene es un predio degradado? Precisamente, tiene que hablar con las personas que sí conservaron y con esas personas llegar a un arreglo. Y de esa manera, las personas que todavía tienen esos predios conservados en los cerros orientales se convirtieran en un banco ambiental, en un banco de tierras de conservación. Porque sin esas tierras conservadas, sin esos bosques, el que va a urbanizar un predio degradado, el que va a recuperar una cantera para generar vivienda u otro de los usos permitidos en el Ponco, no podría desarrollar su proyecto. Necesita al que conservó. Y de esa manera no estaríamos castigando a la persona que conservó, sino que le estaríamos permitiendo recibir un incentivo por el trabajo de conservación que hizo. Digamos que ese es el esquema general del plan de ordenamiento territorial, un negocio entre particulares y la ciudad, en el cual los particulares desarrollan aquello que no tiene valor para el interés general de la conservación o como espacio público, y el resto de los cerros, el 45% que nos faltaría, además del 45% que ya tiene la ciudad, se convertiría en dominio público, de verdad propiedad de la ciudad, propiedad efectiva de la ciudad. En ese momento se acaban las presiones, se acaban las indefiniciones de si se puede, si no se puede, si se podría. No,
El particular desarrolla lo suyo, tiene una norma, lo recupera, lo reforesta y le entrega a la ciudad el resto. Lo tuyo es tuyo, lo nuestro es nuestro y la ciudad dispone de los recursos que no tuvo que invertir en comprar tierras, en hacer la restauración de aquello que puede ser restaurado y sobre todo en generar el espacio público que hace falta para que de verdad esa naturaleza sea una naturaleza humana, una naturaleza cercana a nosotros, una naturaleza que cumple el papel que deben cumplir las áreas naturales urbanas, que es acercar a los seres humanos a la naturaleza, ayudar a tejer ese vínculo con la tierra, porque la única solución para la crisis ambiental de nuestro planeta, nuestra civilización, no es alejarnos de la naturaleza, sino reconciliarnos, reencontrarnos con ella. ¿Qué pasó con el PONCO, con el Plan de Ordenamiento y Manejo de los Cerros Orientales? Después de año y medio de concertación con todas las instituciones, se firmó un acta, la firmaron la ministra de Ambiente, el alcalde Mocus, el director de la CAR, y se suponía que venía la implementación y la emisión de todos esos actos administrativos por los cuales se lograba reglamentar esto para crear realmente ese gran parque lineal de los cerros orientales. Y sencillamente las entidades se echaron para atrás. El Ministerio de Ambiente, por su parte, sacó esta resolución 463, que del PONCO solo tomó los subtítulos, cambiando totalmente el contenido, tergiversando totalmente el alcance, trazando a mano alzada y sin ningún fundamento un límite para la legalización de los barrios, después de que se habían invertido más de 2.000 millones de pesos en estudios ambientales, urbanísticos, sociales y demás. La CAR, por su parte, desde aquel año, desde el 2003 hasta hoy, ha emitido 7 versiones propias sobre el plan de manejo de los cerros orientales. Unas recogen más, otras recogen menos del PONCO. Ninguna de ellas concertada con el distrito, ninguna de ellas concertada con el ministerio, ninguna de ellas reconociendo y respetando el proceso de participación con todas las comunidades que se hizo dentro del proceso del PONCO, por su cuenta, sencillamente de una manera aislada. Y el distrito, pues, de gobierno en gobierno, digamos que ha ido dando tumbos según las diferentes decisiones judiciales. De modo que hasta hoy, y pese a todas las buenas intenciones en las diferentes decisiones jurídicas y administrativas, básicamente los problemas siguen vigentes, los recursos no aparecen y los cerros se convirtieron en un terreno de confrontación ideológica y no en una oportunidad de encuentro de las personas con la naturaleza, que es lo que debe ser. ¿Qué hay en los cerros orientales en términos de bosque? Porque la reserva se llama Bosque Oriental de Bogotá. Principalmente hay unas extensas plantaciones forestales, algunas de ellas fueron iniciadas en los 40 o antes por el acueducto de Bogotá, otras, digamos, fueron promovidas en los 40, 50 por la primera escuela de ingeniería forestal en la Universidad Distrital, bajo un esquema de cooperación internacional, de cooperación técnica con alemanes, con norteamericanos, y los cerros fueron un poco uno de esos laboratorios junto con el NEUSA, donde se comenzaron a ensayar esas especies, los pinos, los cipreses, los eucaliptos y más adelante las acacias, especies traídas de Europa, de Australia, de Asia, con el fin de reforestar, reconociendo que Colombia tiene un gran potencial para la silvicultura productiva, pero realmente la idea de recuperar los cerros orientales, de acabar con estos peladeros, con estos pajonales paupérrimos que dominan gran parte de la silueta de los cerros, mediante otro enfoque, eso solamente comienza a finales de los 80, cuando hicimos los primeros trabajos de restauración ecológica y se planteó la ruptura con un mito, el mito de que los árboles nativos no crecen. Y digamos, hubo 2 hitos ahí que cambiaron la historia de la reforestación. El primero fueron los primeros trabajos de restauración ecológica que hicimos en los cerros orientales y en el Teusacá, donde se comenzó a demostrar que al menos científicamente, al menos teóricamente y después en la práctica, era posible recuperar bosques nativos. Y luego viene todo este trabajo de Bogotá se viste de verde, la primera gran campaña de arborización, de arboricultura urbana, en la primera administración de Peñalosa, donde el alcalde insistió en plantar árboles nativos en las calles, en las vías, en los parques, en las avenidas. Esos mismos que muchos ingenieros forestales decían que no crecían.
Y ya cuando la gente se acostumbró a ver los árboles nativos en su espacio público, en su espacio cotidiano, la idea de que no se pudieran recuperar los bosques nativos allá en los cerros, en las quebradas o en los humedales, pues se volvió súbitamente absurda. Y entonces digamos que esos dos hitos, la emergencia, digamos, de este tema, el surgimiento de este tema de la restauración ecológica y luego la arboricultura urbana con especies nativas, cambiaron totalmente la idea y en un tiempo relativamente breve comenzó a trabajarse de otra manera en los cerros orientales. Sin embargo, en los cerros todavía está la gran dificultad de los incendios forestales, que ha sido, digamos, poco entendida. Los cerros orientales son un ecosistema pirófilo. Son un ecosistema que por su conformación, por su vegetación, su topografía y su clima, favorece los incendios forestales y desde antes de que exista el ser humano y más después de la llegada del ser humano y la urbanización, siempre el fuego ha sido parte del ecosistema. De modo que muchos de estos matorrales de romero, del chilco y del laurel ojipequeño, muchos de estos pajonales de paja huinche y de cortadera, son ecosistemas que se incendian periódicamente. Es lo natural. Obviamente el vandalismo o los descuidos hacen que esos fuegos sean mucho más frecuentes. Muchos de estos incendios son prácticamente imposibles de apagar y muchas de las luchas de los bomberos, heroicas luchas de los bomberos, peligrosísimas luchas de los bomberos y otros actores contra estos incendios, realmente se extinguen cuando el incendio se extingue. Porque las pendientes no favorecen la acumulación de agua, porque mucho de la vegetación es pirófila y porque ya habiendo una vegetación nativa que favorece el fuego, que es pirófila, pues sembraron pinos y eucaliptos que aumentan la favorabilidad del incendio. Entonces crearon una especie de cóctel molotov entre plantas nativas incendiarias que ya había por la degradación de los antiguos bosques nativos que desaparecieron y fueron reemplazados por estos pajonales y matorrales incendiarios, y mezclándolo con todas las resinas y las acículas, los colchones de agujas del pino, que es el mejor combustible que hay para un incendio catastrófico, más las plantaciones de eucalipto que dejan insolar perfectamente el suelo y no mantienen la humedad, entonces mantienen el ecosistema seco en una condición idónea para la formación y la expansión de los incendios forestales. Mientras no se cambien las coberturas de los cerros orientales, mientras no se lleven a cabo estos programas de restauración ecológica que alguna vez se comenzaron entre la Secretaría de Ambiente y el Jardín Botánico para, digamos, reintroducir los bosques nativos y para fragmentar, bien sea con senderos o bien sea con cordones de vegetación no inflamable, fragmentar la masa de los pajonales y los matorrales, los incendios van a seguir siendo una cosa muy frecuente que va a mantener a los cerros en ese estado degradado en el que hoy se encuentran. Las plantaciones forestales sencillamente irán retrocediendo a medida que los incendios hagan avanzar los pajonales y pues más personas seguirán arriesgando o perdiendo la vida enfrentando un fenómeno que es apenas lógico en las condiciones topográficas, climáticas y de vegetación que hoy tienen los cerros. En esos momentos, recuperar el plan de ordenamiento de los cerros orientales, o al menos retomar buena parte de los instrumentos que se plantearon, retomar sobre todo el caudal de información científica que se generó, revisar todo el caudal de información, de saberes de las comunidades, de los campesinos, de los barrios, de los propietarios, de los habitantes. Ahí hay mucho conocimiento de muchas personas, conocimiento directo del terreno, de los científicos que hicieron los estudios, de las personas que habitan en los cerros, de los miles de personas que habitan en los cerros hace décadas o hace generaciones. Hay demasiado saber, demasiado conocimiento como para que sea ignorado, de modo que valdría la pena revisar este plan de ordenamiento de los cerros orientales, porque la salida socialmente viable y ecológicamente deseable para que los cerros sean un área natural, humanizada, ¿sí? Hoy lo es pero degradada, un área natural humanizada, cercana a las personas. Ahí están los instrumentos y ya están sucediendo muchas cosas. Los pactos de borde, los proyectos de agricultura orgánica en las veredas, las reservas de la sociedad civil que han ido surgiendo en algunos lugares de los cerros, proyectos de recuperación de canteras por parte de privados, proyectos urbanísticos en una línea muy ecológica, los senderos ecológicos de las quebradas, que como la Quebrada La Vieja y otras quebradas, por ejemplo la Morají, van siendo recuperados por las comunidades vecinas que con poco o ningún apoyo del Estado van reconociendo ese patrimonio natural colectivo y lo van apropiando y
y lo van tomando con sus pies y lo van tomando con sus ojos y lo van haciendo real, lo van haciendo efectivo como espacio público, ya hay una cantidad de simientes que solamente es cuestión de abonar, de regar un poco para convertir a los cerros realmente en ese espacio de comunión entre las personas y la naturaleza. Es dramático para cualquier sociedad que los niños crezcan alejados de la naturaleza, que los niños nunca se unten de tierra, que los niños no sepan a qué huele un romero, que nadie en esta ciudad o casi nadie sepa qué es un encenillo. Es decir, ese nivel de ignorancia y de distancia respecto a nuestra naturaleza es un drama. Es imposible proteger lo que desconocemos y protegerlo simplemente como algo cuya única forma de conservación es que yo te lo niegue a ti y tú me lo niegues a mí y estemos de acuerdo en que ni tú ni yo lo vamos a disfrutar, ni tú ni yo lo vamos a conocer y que esa es la mejor forma como se puede cuidar, es un planteamiento perverso y no es realmente la salida de reencuentro, de retejer el lazo, de recuperar la memoria, de recuperar el vínculo, que es la salida que debería buscar la civilización.